Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿Qué ingeniero. género? Buenas noches a todos. Buenas noches, Inge. Buenas. Eh, Vamos a comenzar la clase de bombas y compresores. Mi nombre es Juan Matute, para los que no, pues, nunca han llevado clases conmigo. Ya la mayoría, pues, conozco a algunos. Bueno, no la mayoría, pero sí conozco a varios que ya han llevado clases conmigo. Ya saben más o menos cómo es la forma de dar la clase. Sobre todo esta clase de refrigeración y la de bombas. Bueno, en este caso bombas. Refrigeración, pues la acabo de dar ya hace una hora. Ya conocen cuál es la metodología, pero vamos a hacer un pequeño repaso para los que es primera vez que llevan clases conmigo. Vamos a ver más o menos cómo es que organizamos la clase. Habemos bastantes compañeros, casi siempre esta clase es de bastante alumnos, de 30 alumnos para arriba. Y tenemos como 20, 25. También pues, qué bueno que se pudo acordar tener la clase a esta hora, ya que pues también laboramos en campo y muchas veces a las 4 nos toca correr, o muchas veces no logramos dar la clase. Eso me pasó bastante en el primer periodo de este año, que no lograba. Entonces, por eso yo les pedí si me podía llevar a esta hora, pues qué bueno que se pudo. Bien, para comenzar un repaso que siempre doy de la plataforma. Lastimosamente, como mencioné en la clase anterior, hoy estuvo mala el ingreso a la plataforma y no pude organizar toda la información pues, que deberíamos tener, pero ya la vamos a ir viendo. Bien, la forma de organizar la plataforma, en mi caso, es que yo trabajo con viñetas, 4 viñetas, una viñeta de general, que ya pues vemos ahí qué es lo que tenemos en esa viñeta. Tenemos el acceso al grupo de WhatsApp, el acceso a la clase, al link de la clase de Zoom. Y tenemos otras 3 viñetas, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Ahí pues lo que vamos haciendo es, vamos generando la información o la literatura de cada parcial y la vamos ingresando en cada una de esas viñetas. Tal cual es como los videos de las clases. Vamos a ir subiéndolos ahí en cada parcial según corresponda. Algún ejemplo adicional, alguna información, alguna literatura. La presentación de la clase, que todavía no la hemos subido, ya la vamos a subir a la plataforma, que es la que vamos a ver para el contenido de la clase. Entonces, todo eso lo vamos a ir teniendo acá en la plataforma. También en cada viñeta vamos a ir agregando los links de exámenes, los links de tareas, los links para subir archivos. Ahí vamos a ir agregándolos según el parcial que corresponda. Tercer parcial realmente es aprender a utilizar el software, que es el mismo que enseña todos los periodos, pero es el software que yo utilizo en el trabajo, que es el PyFlow. También lo vamos a tener aquí como descargable para que lo puedan ir instalando. Y como siempre menciono, vayamos instalando, no esperemos hasta los días de clase del software para empezar a instalarlo, porque muchas veces da algunos tipos de errores que se tienen que ir corrigiendo con tiempo. Y tercer parcial, pues no vamos a ver conceptos ni teoría, sino que sobre el software, y vamos a tener ahí algunos días para trabajar la presentación. Bien, eso es en cuanto a la plataforma. Vamos a ver ahora qué información es la que vamos a subir acá, que pues todavía no la tenemos ahí. Aquí yo tengo una carpeta, bueno, en mi disco local. Tengo lo que es la presentación y el software, eso lo vamos a subir. Bueno, el software y una aplicación adicional para dimensionamiento de tubería, que ahí en su momento lo vamos a subir. Vamos a tener información de bombas, algunos Excel con ejemplos, un CAD con ejemplos cuando veamos ya el ejemplo de cálculo de cabeza de una bomba. Vamos a tener las tablas, que son las tablas para calcular pérdidas. Estas tablas, si mal no recuerdo, en turbomáquinas se ve en el parcial, sobre todo la parte de PCH. Y bueno, incluso los que han llevado turbomáquinas conmigo, van a ver que el primer parcial de bombas es muy similar al primer parcial de turbomáquinas, la parte de sistema de bombas. Nada más que aquí lo vamos a ver como sistema. O sea, aparte de aprender de bombas, vamos a aprender sobre el sistema hidráulico, calcular toda una sistema hidráulica de tuberías, tomando en cuenta tuberías, demandas. Aquí vamos a tomar en cuenta que nosotros tenemos que decidir
los diámetros de mi red, los flujos de mi red. En Turbomáquinas partíamos que ya me daban esos datos. Ahora aquí los tenemos que calcular nosotros. Algunas de ellos, pues utilizando estas tablas que están acá, son las que me dan los coeficientes de pérdida para pérdidas primarias. También están los gráficos para pérdidas secundarias, es decir, pérdidas por cambio de dirección o sección transversal, accesorios, válvulas. Aquí los vamos a utilizar. Vamos a aprender a calcular las pérdidas de cada uno de ellos. Eso pues después en el tercer parcial lo vamos a complementar con un cálculo de software y los resultados deberían ser similares. Aquí tenemos también las propiedades del agua, sobre todo presión vapor, que es lo que nos interesa para el caso de cavitación. Vamos a tener también la tabla de propiedades atmosféricas, donde nos interesa la presión atmosférica a diferentes altitudes que también están involucradas en la ecuación de NPCH. Vamos a ver más adelante qué es NPSH. Bien, ¿qué otra información vamos a tener? Alguna información complemento. Lastimosamente, para bombas no hay como un libro, así como en refrigeración hay el libro de Dalpita, en termodinámica este libro de Zenger. No hay un libro que nos lleve todo el contenido de la clase en un libro, sino que lo que tenemos son manuales técnicos, manuales, literaturas por separado. Puede ser que encontremos un manual solo de bombas, hay otro que encontremos solo de tuberías, puede ser que encontremos otro solo de pérdidas en accesorios, podría ser. Y entonces lo que nos toca es agarrar un poco de cada uno y eso es lo que nos toca con la literatura de bombas. Hemos agarrado un poco de cada uno y hemos tratado en la presentación de llevar una secuencia pues que nos permita obtener los conceptos de la mejor forma. Entonces por aquí vamos a tener algunos manuales, manuales que en muchas o la mayoría de los casos pues son manuales desarrollados por los propios fabricantes, pero que nos sirven para conocer bombas, aplicaciones, eh, qué tipo de bombas podemos tener, qué tipo de construcción, para qué tipo de aplicaciones, según el tipo de fluido que necesitamos mover con las bombas. Entonces vamos a tener este manual ahí. Les puede servir para complementar la información en sus proyectos de exposición, en sus informes. Podemos tener, bueno, algunos libros también de hidráulica, complemento también para poder obtener información, literatura para los proyectos de exposición, de algunas imágenes, literatura las obtuvimos de acá para hacer la presentación. Entonces tenemos toda esta información, algunos cuadros de Excel, que son memorias de cálculo para el cálculo de cabeza a mano, la parte de fluidos del libro de MOP, de mecánica de fluidos, algunos manuales que solo son de bombas. Entonces es lo que mencionábamos, que difícilmente tengamos un libro con sistema de bombas, incluyendo sistema hidráulico, sino que tengamos libros que hablen solo de bombas, como es el caso del que estoy mostrando ahorita. También puede que tengamos libros que solo hablen de fluidos, como el libro de mecánica de fluidos, en este caso de agua, a través de tuberías. Entonces nos toca leer un poco de todos lados. Es en cuanto a bombas, pero realmente la clase trata de dos partes importantes de sistemas mecánicos, el sistema de bombeo y el sistema de aire comprimido. También lo mismo, podemos tener libros de aire comprimido, bueno, algunos, este casi no se mira, fotocopia de fotocopia, pero podemos tener catálogos de fabricantes de compresores, esto lo vamos a subir porque va a servir para cuando seleccionemos compresores. Podemos tener, eh, vamos a ver esto, manuales para dimensionamiento de cuartos mecánicos, de sistemas de distribución de aire comprimido, de tanques de almacenamiento. Bueno, aquí lo difícil quizás sea que muchos manuales pues solo están en inglés, ahí pues tocaría aprender un poco de inglés técnico sobre todo, pero muchas veces con los dibujos pues uno se guía. Aquí tenemos un cuarto o un sistema de aire comprimido que nos puede servir para lo que es la clase. Y no recuerdo cuál es el manual. Hay un manual de
Bueno, ahí en su momento lo vamos a ver. Lo vamos a subir toda esta información a la plataforma para que nos sirva de complemento para la clase. Y un dato importante es esta carpeta. En esta carpeta hay algunas tablas y está esta tabla, que es el equivalente a las tablas que les mostré para cálculo de sistemas hidráulicos europeos, las tablas de pérdidas. También lo vamos a tener para sistemas de aire comprimido, aunque quizás el procedimiento cambie un poco, pero siempre tenemos una tabla que me clasifica las tuberías por flujo y por un coeficiente de caída de presión. Entonces tenemos los diferentes tipos de tabla a diferentes presiones. En el caso de aire comprimido, a diferentes presiones. Bueno, hay algunas marcas de cuando hicimos ejemplos el periodo pasado. Y accesorios, pérdidas por accesorios, que aquí lo vamos a trabajar con longitud equivalente. En bombas calculamos la pérdida individual de cada accesorio. Aquí no, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué longitud equivalente tiene ese accesorio y se lo vamos a sumar a la longitud de vida que tengamos en esta distribución. También lo vamos a ver ahí en su momento cuando estemos haciendo ejemplos. Bien, entonces ahora sí, vamos a pasar a la presentación. Voy a cambiar la vista. Y bien, entonces ahora sí, pasemos a la presentación. Vamos a ver hasta dónde logramos cubrir hoy. Hoy vamos a comenzar con contenido porque, como mencioné, refrigeración está un poco cortado el primer parcial. Nosotros tenemos semana y media para clases. Es posible que el primer examen lo tengamos que mover una semana para complementar esos días que en otros periodos son 9 días de clase. Ahora solo estamos teniendo 5 días de clase, entonces necesitamos reponer al menos 3 días. Y para eso quizás lo que tengamos que hacer es posponer el examen una semana. Antes del examen nos vamos a poner de acuerdo todos. Bien, temario. Vamos a ver introducción al curso, introducción al sílabo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a aprender a ver, vamos a aprender un poco sobre los tipos de bombas, construcción de bombas. En el caso de construcción, pues nada más que conocer sus partes de las cuales está construida. Eh, Funcionamiento de bombas. Vamos a aprender el funcionamiento de una bomba. Vamos a ver el concepto de cabeza, concepto de NPCH, concepto de cavitación, golpe de ariete. Estos pues también vistos en turbomáquinas. Eh, Selección, aplicación de bombas. Ya nos vamos a ir un poco más al sistema como tal, no solo a las bombas, al sistema. Según la aplicación, vamos a calcular sistemas según el flujo, según curvas características de operación. Esta sería para seleccionar la bomba, el modelo. Y vamos a ver redes hidráulicas y cuartos de bombas, cómo está construida una red hidráulica. Vamos a aprender a dimensionar una red hidráulica, vamos a calcular cabeza, vamos a aprender sobre los componentes de un cuarto de bombas. Vamos a hablar un poco de controles, ahí un poquito rápido, pero vamos a hablar un poco sobre variadores, paneles de control, arrancador de estado suave. Bien, primer examen, lunes 27 de septiembre. Como mencioné, es posible que lo pasemos para una semana después, debido a que está cortado el primer parcial. Realmente es casi la mitad de lo que normalmente se le asigna de días de clases al primer parcial. Bueno, el miércoles tampoco hay clases. El miércoles es 15 de septiembre, no va a haber clases, solo hoy y mañana en esta semana. Bien, segundo parcial. eh, Vamos a ver tipos. Y bueno, así como vimos la secuencia de bombas, también vamos a ver la secuencia de compresores. Comenzando con tipos de compresor, construcción de compresores, a sus partes con las que está construida. Vamos a ver funcionamiento de los compresores, conceptos de presión, conceptos de flujo. Sobre todo el flujo, aquí hay algunos conceptos nuevos eh, que cambian con respecto a bombas en aire comprimido, pues al ser un fluido que cambia de densidad o de volumen, pues hay que tener una mayor referencia sobre cómo medir ese volumen. Pues lo vamos a ver en su momento. Vamos a hablar un poco sobre deshumidificación del aire comprimido, filtrado del aire comprimido, los compresores. Vamos a aprender a seleccionar compresores. Con seleccionar nos referimos a decir
de qué capacidad necesitamos nuestro compresor, de qué tipo de compresor, si es de tornillos, si va a ser rotatorio, si va a ser un centrífugo. Y vamos a dimensionar redes neumáticas y aprender sobre el cuarto de compresores. Vamos a dimensionar, a decidir de qué diámetro voy a querer yo mi red neumática, a calcular la presión después de decidir el diámetro. Vamos a hablar un poco sobre el control de condensado. En las tuberías de aire comprimido se puede formar condensado, ya que el aire pues es un fluido húmedo, humedad, con un porcentaje de humedad. Componentes de un cuarto de compresores, el tanque pulmón, el secador, filtros, los mismos compresores y controles nuevamente. Luego, pues, segundo examen, 1 de noviembre. Bueno, aquí la hora se me quedó, la hora de que estaba calendarizado la clase formalmente en el registro. Pero así como cambiamos el horario de la clase, pues podemos cambiar el horario del examen. Puede ser de 8 a 10 o sí, de 8 a 10 podría ser. Ya de 9 a 11, pues sí da un poco de sueño. Bien, último parcial. Aquí vamos a aprender a utilizar el PyFlow, que es uno de los software de diseño de sistemas de tuberías. El mismo software nos permite calcular sistemas de vapor, nos permite calcular sistemas hidráulicos como el primer parcial, nos permite calcular sistemas de aire comprimido, sistemas neumáticos, que sería lo del segundo parcial. Entonces lo vamos a aprender a utilizar. La idea sería pues confirmar eso que aprendamos a calcular a mano mediante tablas y gráficos, pues confirmarlo con un software de diseño. Y vamos a ver que los resultados deben estar similares, no exactamente iguales, porque siempre está el porcentaje de error más menos. Y luego pues les vamos a asignar un proyecto de exposición. Cada quien, pues como has dicho, se van a unir en grupos. No he sacado la cuenta cuántos compañeros habemos, pero que somos como 35. Es posible que hagamos 5 o 6 grupos. Vamos a repartir a las 35 personas en 5 o 6 grupos. Para los proyectos de exposición, en el tercer parcial van a ser los proyectos de exposición. Aquí viene rotulado un tercer examen, pero realmente los puntos de este examen van a ser repartidos en el proyecto de exposición con todas sus actividades. Es decir, que no vamos a tener tercer parcial. Incluso esa semana del tercer parcial podemos dedicarla a presentar los proyectos. Examen de reposición, 6 de diciembre. Y subida de notas del 13 al 15 de diciembre del 2021. Forma de evaluar, pues ya lo hablamos. Bueno, ya lo hablamos, pero no hemos hablado de qué puntaje tiene cada actividad. Vamos a tener 2 exámenes parciales de 30 puntos cada uno, 70 puntos. Vamos a tener un acumulativo que es el ejemplo que hagamos a mano, lo vamos a hacer luego en el software para aprenderlo a usar. Y todos tienen que repetirlo y todos van a generar un archivo, que ese archivo me lo van a mandar por medio de la plataforma y va a tener un puntaje de 10 puntos oro. Luego los 30 puntos que sobran o que faltan van a ser repartidos entre el proyecto de exposición, una evaluación práctica que es el proyecto, cada uno de ustedes exponiendo, tienen 15 puntos. En este proyecto también van a elaborar un archivo PyFlow, también uno por grupo, en este caso es uno por grupo, la exposición es individual, pero la presentación del PyFlow es uno por grupo, tiene 5 puntos, y la presentación del informe, que también es uno por grupo, y tiene un costo de 10 puntos. Estos 15 puntos se ganan individualmente, y los 5 del archivo y los 10 del informe se ganan en forma de grupo. Bien, ahí alguna literatura que pueden buscar, o alguna de ellas o la mayoría, pues es de la que vamos a subir a la plataforma, como complemento a los conceptos.
En el caso de evaluación teórica, que no acostumbro a que sea poca, va a ser sobre la presentación. Es decir, que todos estos manuales que les estamos entregando es como complemento, ya sea para un estudio adicional o para el proyecto de exposición, pero no es que van a tener que leerse todos los PDFs y que de ahí van a sacar preguntas. O sea, no. En el caso de mis clases, no. Sino que es para pues complementar la parte técnica de aprendizaje. Si hay preguntas teóricas, van a ser sobre la presentación, sobre la teoría que esté en la presentación nada más. Me interesa más que obtengan conceptos, obtengan la parte técnica, que sepan trabajar con un sistema de bombeo, que sepan trabajar con un sistema de aire comprimido, pues para que eso les pueda servir de mayor provecho una vez que salgan de la universidad. Bien, vamos a comenzar. Normalmente hasta ahí terminaría la clase, pero como tenemos corto de tiempo pues, por los días, menos días que tenemos en este parcial, vamos a comenzar hoy. Y lo primero, pues, es hablar sobre principios de sistema de bombas, que es una bomba, pues no es más que una máquina que convierte energía mecánica y la restituye energía hidráulica a un líquido, la cual se está moviendo a través de esa bomba. Eh, Bien, esa energía, bueno, ese fluido, por cuestiones de la clase, pues va a ser agua en este caso, pero no solamente podemos mover agua a través de una bomba, podemos mover otros fluidos que ya sean más viscosos, aceites, combustibles, pueden ser líquidos alimenticios, eh, líquidos con partículas que en suspensión que pueden trabajar como abrasivos. eh, Cuando la bomba transfiere esa energía y la convierte en energía hidráulica, se ve representado un aumento de presión. Pues uno de los objetivos es mover un fluido y en el proceso pues tiene que elevar la presión para que ese fluido se pueda mover. Ahí pues vemos algunas imágenes de ejemplo de las partes mecánicas básicas de una bomba, lo que es en sí la bomba, que pues tendría las mismas partes que aprendimos en turbomáquinas, tiene el rodete, tiene la corona directriz, tiene el tubo difusor, tiene la succión, pero ahora vamos a agregar también como un todo, vamos a agregar la parte motriz, la que genera potencia para que la bomba después transforme en energía hidráulica, que sería un motor eléctrico. También puede ser una motobomba, sea un motor de combustión interna, podría ser, como eso es lo que utilizan en sistemas de aire comprimido, perdón, sistemas de aire comprimido, sistemas de protección contra incendios. Eh, Podría ser, o cuando necesitamos mover agua en algún sitio donde no tenemos energía eléctrica, entonces utilizamos también una motobomba o una bomba con un motor de combustión interna. Luego por aquí tenemos un cuarto típico, cuarto mecánico típico, tenemos la parte del bombeo, tenemos el panel de control. Este panel de control debería ser pues el que le dice a la bomba cuándo iniciar, cuándo apagar. Eh, Puedes tener las protecciones, picos de voltaje, pérdidas de fase, desbalance de fase. Pudiese tener protecciones térmicos. Puede tener un pequeño PLC para programar horarios. Si tenemos dos bombas, pues que el PLC las intercambia, les esté alternando el funcionamiento para que no se deteriore más una que la otra. Eh, Pudiese tener un control para que si una bomba por alguna razón no está trabajando o no arranca, pues que inmediatamente arranque la otra y pues siempre se tenga el suministro de fluido. La parte eléctrica, alimentación de fuerza, la parte de iluminación del cuarto mecánico, alarma en caso de un incendio, pues que suenan alarma. ¿Y qué más? Pues ahí tenemos un cuarto típico de bombas. Bien, eh, la clase la vamos a dedicar, ya vimos en turbomáquinas, pues que podemos tener diferentes tipos de bombas, pero vamos a dedicar la clase a las bombas rotodinámicas. Eh, la más conocida, pues la bomba centrífuga. Pero rotodinámica, pues tiene un componente giratorio, pero es dinámica porque pues la forma en que se mueve el fluido adentro del rodete afecta la transferencia de energía.
Con eso nos referimos a aquello que estudiamos en turbomáquinas, que era el triángulo de velocidades. Entonces, cuando me refiero a la forma en que se mueve el fluido, me refiero a que con qué ángulo entra, con qué velocidad entra, qué ángulo sale y con qué velocidad sale. Y esa dinámica es lo que hace que esta sea una bomba pues, rotodinámica, rotatoria, en el cual la dinámica interviene en transferencia de energía. Si es rotatoria, pero la dinámica no importa, aunque sea rotatoria, pero no es rotodinámica. En este caso sería una, una bomba de desplazamiento positivo rotatoria. Y en este caso, pues esta es una bomba rotodinámica, caso específico con una bomba centrífuga, que centrífuga pues es el caso de una bomba radial, que si estudiamos el turbo, el fluido entra de forma paralela al eje y sale perpendicular al eje, pero aparte de eso, cuando sale perpendicular, lo hace siguiendo esta curva de este A a la B. Entonces, así es, nosotros podemos estudiar la parte dinámica de la bomba centrífuga. Bien, antes de continuar, porque nuestra clase va a tener que ver con las rotodinámicas, y además es el área en que nos desenvolvemos, el área en que nosotros estamos trabajando es la tipo de bomba que más conocemos. Eso me refiero en el caso propio. Bien, pero existe otro tipo de bombas en el cual no importa la dinámica, o sea, no importa con qué velocidad entra el fluido, con qué velocidad tiene el fluido con respecto a una pared o un elemento mecánico, que son las de desplazamiento positivo, que lo único que importa es la captación de un volumen. ¿Cuánto volumen capto en algún cierto tipo de movimiento? Si ese movimiento tiene un movimiento fijo de ida y regreso, pues sería una bomba alternativa. Pero si en lugar de ida y regreso lo que tiene es un elemento que gira, entonces sería una rotoestática o una bomba de desplazamiento positivo rotatoria. Y en ambos casos, pues la dinámica del fluido no nos interesa, solamente la captación de un volumen. Y pueden ser de varios tipos, oscilantes, que sería el caso también, otra forma de llamarla a las alternativas. O sea, con alternativas nos referimos que tiene un movimiento alterno, o sea, un movimiento de ida, un movimiento de regreso. Ida, regreso. Puede ser de émbolo y membrana, las rotatorias que puede ser de engranes, paretas, de émbolo, de rodete. Ahora bien, viendo esta imagen, que es un ejemplo del caso de una bomba alternativa, porque tenemos un elemento que va y regresa, y en ese proceso libera o tranca una válvula check, permitiendo el paso o no paso del fluido. Pero en sí, aquí lo que nos interesa es cuánto volumen se acumula en esta cavidad cuando este émbolo se mueve hacia la derecha y cuánto desplaza cuando se mueve hacia la izquierda. No nos interesa este fluido qué velocidad tiene con respecto a este émbolo, con respecto al- a las paredes de la cavidad. Entonces, en ese caso, la dinámica no interesa, solamente interesa cuánto volumen acumula cada vez que se mueve el émbolo. Entonces, es una bomba de desplazamiento positivo. Otros tipos de bombas de desplazamiento positivo, pues son las oscilantes que ya mencionamos, que pues son alternativas, tienen un movimiento de ida y regreso, como en el caso de la bomba de émbolo que tenemos ahí. Tiene válvula check, que es si el émbolo se mueve hacia un lado, una de las checks se libera, la otra se cierra, y si cuando se mueve hacia el otro lado, la check que estaba cerrada se abre y la que estaba abierta se cierra. Las de membrana, también un movimiento oscilante. Esta membrana en color rojo al final tiene un movimiento de ida y regreso debido a este émbolo. Tenemos engranes, tenemos émbolo rotatorio, tenemos de paletas. En todos, lo único que interesa es cuánto volumen acumulo, en este caso, entre los dientes de estos engranes, entre los espacios de este émbolo, entre los espacios de esta paleta, entre estos espacios, y el espacio que yo muevo cuando aprisiono esta manguera. Entonces, todas estas bombas son desplazamiento positivo, solo nos interesa cuánto volumen capto en cada movimiento. En el caso de abajo son rotatorias, pero no son rotadinámicas porque no nos interesa la dinámica del fluido.
Bien, ahora sí, regresando a las bombas que nos van a llevar en esta clase, ya casi vamos a terminar, que nos da tiempo unas 3 diapositivas, 2 o 3 diapositivas. Eh, retomando o retornando a las bombas rotodinámicas, eh, igual que en turbomáquinas, tenemos una clasificación según la dirección del fluido a través del rodete, que es radiales, axiales y radioaxiales. Radiales, nuevamente, el fluido entra paralelo y sale perpendicular, ya tiene un cambio de dirección de 90 grados con respecto al eje. Los axiales, el fluido entra paralelo al eje y sale paralelo al eje. Mientras que la radioaxial o mixta o combinada entra paralelo y sale con una dirección oblicua. O sea, entre paralelo y perpendicular sale en una dirección oblicua. Periféricas, múltiples escalonamientos. Bueno, en caso de múltiples escalonamientos, el caso típico son las bombas turbinas utilizadas para cisternas, que entra un eje hasta la parte inferior de la cisterna. En este caso sería una de múltiples escalonamientos, o también las bombas que se utilizan en los tanques de condensado en sistemas de vapor para volver a meter el condensado en las calderas. Muchas veces utilizan unas bombas verticales que son de acero inoxidable. Internamente tiene varios rodetes y cada rodete trabaja como un escalonamiento. Entonces, ese es otro ejemplo de bombas de múltiples escalonamientos. Bien, eh, elementos constructivos, pues los mismos que aprendimos en turbomáquinas, tiene un eje, un rodete, una corona directriz, caja espiral y un tubo difusor, cada uno pues cumpliendo su función de transformar energía, pero el eje pues transforma la energía mecánica, la transfiere al rodete. Como dicho, recibe la energía ya sea del elemento motriz, eléctrico, motobomba, o sí, motobomba, motor de combustión interna, y lo transforma en energía interna hacia el rodete. Luego el rodete pues empieza a transformar energía junto con la corona directriz, luego la caja espiral, la encargada de contener el fluido junto con el rodete, y el tubo difusor pues que es la descarga, donde ya descargo el fluido con mayor presión, con mayor energía. Bueno, rodetes, ahí tenemos algunos ejemplos que ya empezamos a ver desde la diapositiva anterior, axial, eh, el radial, bueno, aquí no está, no hay un ejemplo de radio axial, zona combinada. Tal vez más adelante obtenemos una imagen y la agregamos a la presentación. Bien, ya nos vamos a empezar a separar un poco de turbomáquinas. No recuerdo si llegamos hasta este punto en turbomáquinas. Es empezar a ver ya más de cerca lo que es la bomba centrífuga. Tenemos ahí algunas imágenes, pues ya la vamos a ir conociendo. Ahora pues puede ser que si no la conocíamos y andamos en campo y vemos este tipo de bomba, pues ya vamos a saber que es una bomba centrífuga. Entra el fluido de forma paralelo y sale de forma perpendicular al eje. ¿Qué elementos tiene? Pues estos elementos que tenemos aquí, quizás por por la antigüedad que puede tener el libro, pues no es muy ilustrativo que digamos, pero digamos, si queremos ver el eje en esta imagen, este eje es este de acá abajo o de acá en el centro que no se logra ver muy bien, este de aquí sería, que es la que transfiere la energía o recibe la energía del elemento motriz y lo transfiere al rodete, como energía interna. Luego, ¿qué más teníamos? Rodete y corona directriz, que en este caso lo tenemos en un solo elemento, que es el rodete, que pues en sistema de bombas lo vamos a conocer como impeller. Pero aquí se logra ver cada uno de los álabes y este espacio es por donde sale el fluido de forma perpendicular a este eje. Luego este caparazón que se ve aquí es la corona directriz. Si lo vemos, tiene que estar sellado con esta otra placa. Y pues aquí tiene que haber un empaque para evitar que se pierda fluido y tengamos pérdidas volumétricas. Entonces esta es la corona directriz y este es el tubo difusor, donde ya el fluido va hacia la tubería con mayor energía. Luego, algo característico de las bombas es que puede ser de acople directo, o sea, nos referimos a que el eje en la bomba con el eje del motor es el mismo, o puede ser con
con un acople que separa las dos partes, un eje para la bomba y otro eje para el motor, que sería como un hule neopreno. Pues con esto yo separo la parte eléctrica de la parte húmeda de la bomba. Bien, algunos elementos adicionales, no vamos a preguntar en examen que me digan los 20 elementos de una bomba. Eso no, pues, para aprenderse todas las partes de una bomba y ahí pues tiene que ver la parte de irnos relacionando con ella, de repente a trabajar con bombas y poco a poco ir conociendo sus partes. Por ahorita pues nos interesan los básicos que ya vimos, que era el motor, eje, corona directriz, caja espiral, perdón, tubo difusor, entonces impeller, aquí pues lo llaman impulsor, pero al final es el mismo impeller. Bien, nos vamos a quedar con un ejemplo de bomba de múltiples escalonamientos. Ya pues, ya el sueño ya empieza a sentir, bueno, al menos en mi caso. Eh, Tenemos aquí una bomba de múltiples escalonamientos que quizás ya la hemos visto. Quizás cuando hemos andado en visitas, en plantas, hayamos visto que de una losa, quizás a nivel del suelo o un poco más elevado, sobresale un elemento con un motor vertical como este. Pues esa es una bomba turbina, donde tengo el elemento motriz externamente y el eje baja a través de todo este tubo rojo hasta la parte inferior. Y en esta parte inferior es donde yo tengo el impeller o donde yo tengo el rodete. Y este como tazón es el que se encarga de mantener el agua contenido alrededor del rodete. Por lo tanto, estos tazones serían la caja espiral. Es el equivalente a la caja espiral de una bomba centrífuga. Bien, también podemos tener el caso donde este motor está también sumergido junto con los impellers. En este caso tendríamos esta bomba que está aquí. Cada uno de estos tazones es un impeller, que puede ser así como estos de color oro, color amarillo. Cada uno de estos es un impeller, o sea que cada una de estas también, cada uno de estos tazones es una caja espiral. Y tenemos por acá lo que es la bomba, o mejor dicho, el motor eléctrico, es sumergido. Para mantenimientos hay que zafar todo, desarmar toda la bomba. Mientras que el anterior, si quiero mantenimiento del motor, pues lo hago externamente, ya no necesito desbaratar toda la bomba. Y cada uno de estos tazones tiene un impeller como este, que ya viéndolo con una imagen real sería como lo que está en la imagen de la derecha. Tenemos los álabes. Todo esto es el tazón. Este debe colocarse encima de este, formando así este tazón de acá. Y lo que se hace es que eh, mandemos que está trabajando la bomba, entra por estos como pascones, que al final es un filtro, entra el fluido al primer tazón, o es decir, al primer impeller, y este eleva un porcentaje de energía, un porcentaje de cabeza o un porcentaje de presión, como lo querramos mencionar. Entrega el fluido al siguiente tazón y el siguiente tazón eleva otro porcentaje de energía, el tercero eleva otro porcentaje de energía y así hasta llegar al último tazón. Y a eso es a lo que se le llama múltiples escalonamientos, o sea, como que trabaja en varias etapas. Eso sería pues eh, una bomba de múltiples escalonamientos, utilizados pues en sistemas de contraincendios, para bombear agua de pozos, para agua potable. Para esto pues utilizamos este tipo de bomba. Ingeniero. Eh, sí, se puede activar el micrófono que se lo había desactivado. Sí, Sí. una pregunta. Esta no son bombas, pero estos equipos, bueno, uno los maneja como bombas, las Crusher, Ahí sí me dejó. ¿Qué aplicación está mencionando en ese caso? son, son las que se usan generalmente como para lavar pisos. Las bombas como también utilizadas para lavar equipos de aire acondicionado, son Sí, sí, portátiles. sí. La pregunta que le iba a hacer es que
Tiene el mismo principio lo que es las boquillas con las que son removibles con esto. Las que son portátiles, ¿Sí? sí, sí, porque al final una bomba mueve agua de un depósito a un depósito superior, digamos, o a una demanda. En ese tipo de bomba, internamente trae un tanquecito pequeño, que entonces la bomba agarra agua de ese tanquecito y después lo mueve la boquilla. Entonces la boquilla sería la demanda. Entonces tiene el mismo concepto. Si queremos calcular la cabeza, sería el mismo concepto, solo que tal vez sea algo pequeño, pero tiene el mismo concepto de cabeza, mismo concepto de NPCH que vamos a ver más adelante. Eh, Tal vez lo que sí cambia es que como el tanquecito, el recipiente que trae es pequeño, siempre tengo que tener una manguera que esté llenando constantemente ese tanquecito, en el caso de las bombas para lavar aire acondicionado o lavar Sí. piso. Entonces, pero sí, tiene el mismo concepto, tiene el mismo concepto. Eh, el caso, lo único creo, que eso sí me quedaría de tarea, me parece que es desplazamiento positivo. Eh, el problema con las rotodinámicas es que así como aumenta la presión, también tiene que aumentar la cantidad de volumen de agua. Pero si yo tengo poco volumen de agua y alta presión, y ese es el caso que yo necesito en esas bombas que lavamos aire acondicionado, lavamos piso, necesitamos presión alta, aunque el flujo es poco. Ahí ya se sale un poco las curvas de operación de las bombas rotodinámicas y tenemos que utilizar otro tipo de bomba. Entonces, me parece que ese tipo de bombas, la diferencia sería que sería una de desplazamiento positivo. Alta presión, pero poco volumen. Vamos a darnos la tarea de ver qué tipo de bomba traen internamente esa bomba. Bueno, valga la redundancia. ¿Va? Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, una consulta. sí. ¿Va a subir las diapositivas, la presentación a la plataforma? Sí, es que no hoy estuvo mala la plataforma, no pudimos subirla. Me costó armar esas viñetas que mostré al inicio de la clase. Eh, Quizás estaba saturada, no sé, pero sí estuvo dando problemas hoy la plataforma, al menos en mi caso estuvo dando problemas. Pero sí lo vamos a subir. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, entonces continuamos mañana. Nos vemos mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches, noches. nos Buenas vemos. noches, ingeniero. Buenas noches. Listo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Una noches. pregunta. Sí, Con el NPCH, que se llama, ¿verdad? sí. Con ese también se selecciona si va a ser sumergible la bomba, ¿verdad? Digamos que cuando ya el NPCH por una bomba centrífuga es muy corta y la bomba centrífuga necesita un NPCH más alto, empieza a cavitar. Entonces, en esos casos, si no tengo suficiente NPCH, lo que hago es que cambiamos a una bomba sumergible, ya sea solo la parte del impeller o sumergible totalmente. Lo que hacemos pues es bajar el impeller a la parte inferior y aumentar ese NPCH y evitar que cavite. Sobre todo el NPCH me sirve para saber si una bomba va a cavitar. Si va a cavitar, entonces cambiamos de tipo de bomba y muy seguramente cambiemos a una sumergible. Y esas también las vamos a ver. Perdón, no la escuché. Las sumergibles también las vamos a estar viendo. A seleccionar. Sí, sí. Eh, sí, aunque los manuales que hemos utilizado casi siempre son de centrífugas, pero sí podemos utilizar algún manual de sumergible por ahí, que al final pues es de múltiples escalonamientos. Podemos ver algo por ahí también. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, buenas noches.